Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a MMD, el programa de Maxi Montenegro. Arrancamos y tenemos muchas cosas para brindarte en materia de información, pero hoy particularmente es un día triste para todos los que trabajamos en A24 y en América, en todo el Grupo América. Hoy tenemos que compartir con ustedes, porque este tiempo de pandemia la verdad que nos viene golpeando muy duro a todos, y lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tenemos que despedir a un compañero de trabajo y un amigo. Se fue Miguel Fernández, compañero camarógrafo, ahí lo están viendo. Y el dolor es grande porque este coronavirus no te da respiro. Y el día a día se transforma en algo muy duro. Y parece mentira estar viendo a Miguel y ya no tenerlo entre nosotros. Le peleó muy duro, estuvo internado, se contagió. Es el día de hoy que todos nos preguntamos, los que estamos en el piso, los que están en la calle, de qué manera, ¿no? Con tanto que se cuidaba él y sus compañeros, sus colegas camarógrafos y quienes compartían la calle como cronistas, como periodistas. Allí estaba Carlitos Salerno, Fabián Rubino, que se contagió también y que afortunadamente se va reponiendo de a poco. Ahí está Miguel Fernández, a quien le dedicamos el programa de hoy. Ya lo voy a saludar a Maxi Montenegro, y decimos con nosotros siempre porque, más allá de haber compartido algunas horas en la calle, o quizás no trabajamos nunca en una cobertura, pero cada vez que te cruzabas, esa cosa pícara, y son las cosas que uno se lleva. Voy a comentarles algo que escribió Nacho Botaro, periodista, lo ven ustedes todos los días en la calle. Nacho empezó hace poco en el canal. Y Nacho dijo, nunca me hizo notar que era nuevo. Eso lo hacen los grandes. Y este es el aplauso para vos, Miguel. Y gracias por todo. Gracias, Miguel. Gracias por todo. Lógicamente el respeto para su familia, ahí lo veíamos a Diego, también compañero del canal. Te mandamos un fuerte abrazo, Diego. A su mujer, bueno, a todos los que lo rodeaban. Te dedicamos el programa y todo lo que venga de bueno también te lo ofrecemos, Miguel. Muy bien, bueno, aquí comenzamos el programa de Maxi Montenegro. Maxi ya está con nosotros. Gracias, Maxi, por estos minutos y por acompañarnos. Eduardo, por favor, nos comunicamos antes Sí, y esta era la idea de comenzar el programa totalmente. de esta manera, y el programa en homenaje a Miguel y bueno, todos en la familia de América, obviamente, muy consternados por esta noticia. Un abrazo muy grande a sus familiares. Pero bueno, queríamos empezar el programa con las palabras que vos transmitiste, digamos, de mucho dolor y también de mucho reconocimiento a todo el trabajo y la trayectoria de Miguel durante tantos años. Sí, y lo duro que representa, ¿no? Maxi, digo, la empatía que bueno, que uno transmite o intenta transmitir, y lo que le pasa a cada uno de los que nos está mirando, ¿no? Lo duro que representa este día a día y lo agotado que uno está y las ganas que uno le pone para, bueno, para evitar
contagiarse, ¿no? Es esa la lucha de todos los días. Pero bueno, esto hay que enfrentarlo también y hay que ponerle lo mejor para seguir adelante, ¿no? Así es, Eduardo. Y uno ve verdaderamente que la situación sigue muy crítica, muy crítica. Los datos de los últimos 2 días han sido datos muy complejos, con un nivel de contagios pero muy elevado en todo el país. Si bien está más estabilizada la situación acá en Ciudad y Gran Buenos Aires, es una situación muy compleja, ahora en particular en algunas provincias, en Santa Fe, en Córdoba, en otras, en Mendoza también, en Tucumán. Pero bueno, es un momento muy difícil y quería arrancar un poco con lo que está sucediendo también a nivel de la dirigencia política, porque ha habido todo tipo de cruces respecto ahora a las vacunas, ¿no? Se ven las denuncias cruzadas de un lado y del otro respecto a qué pasa con las vacunas. Es evidente que ahora están llegando las vacunas, ahora están llegando las vacunas y que hay por primera vez un stock muy grande de vacunas. Ahora lo va a contar Glass, más de 5 millones de vacunas, y por eso se ha acelerado desde el fin de semana muchísimo la vacunación. Se llegó a superar las 300.000 dosis diarias aplicadas, y uno está viendo que los distintos gobernadores, la Reta de la Ciudad de Buenos Aires, pero también cada uno en su jurisdicción, Schiaretti, Perotti, el propio Axel Kicillof, están acelerando fuertemente el cronograma de vacunación en medio de estos cruces, ¿no? En medio de los cruces muy fuertes, en todo caso con la oposición de Patricia Bullrich, que ha liderado todo el cuestionamiento a lo que ha sucedido con Pfizer y la llegada de vacunas. Pero ojo que son 100 días complejos los que hay por delante. La dirigencia política ya está pensando en septiembre en la primera parada de las elecciones, y está apostando fuertemente a acelerar la vacunación. Pero atención lo que está pasando con estos días de contagios muy elevados y todavía sin tener demasiado claro cómo siguen las restricciones a partir del lunes, más allá de que obviamente este fin de semana todos se van a plegar a la vuelta a fase 1, porque ya te digo, la situación es muy crítica y uno tiene la impresión de que estamos llegando de una forma muy forzada al fin de semana para que ver si la fase 1 del fin de semana puede bajar un poco la temperatura de los contagios de lo que está ocurriendo en este momento en el país. Sin duda, si esto que planteás, ¿no? Que se haya detenido la suba, como marcan funcionarios y especialistas, nos deja pensando si fue suficiente ese comienzo, esos 9 días de aislamiento, y qué medidas se pueden llegar a tomar, ¿no? A partir del día en el que venza el presente decreto, ¿no? El decreto que está vigente. Sí, ahora vamos a ir un poquito a la calle, porque de nuevo la calle está muy movida, con mucha gente en la calle. Pero yo decía, bueno, estamos en el peor momento de la segunda ola. Sin duda siguen los casos con un número elevadísimo. Ayer 35.000 casos total país de nuevo. Se ha alargado la campaña electoral y se mete el tema de la vacunación y las vacunas dentro de la campaña electoral. Evidentemente hay un sector de la oposición, liderado por Patricia Bullrich, que quiere hacerle pagar al gobierno el costo político de la desinteligencia, la falta de gestión, los errores y demás, y las demoras que finalmente hubo en la llegada de vacunas, en algunos casos porque con quien se contrató, por ejemplo, en el laboratorio AstraZeneca, no cumplió absolutamente nada de lo que figuraba en los contratos, en otros casos porque no queda claro cómo ha sido la negociación y el tema con Pfizer. Pero lo cierto es que mientras sigue esa pelea, que ahora vamos a contar qué está pasando también en el Senado, donde está dando informe de gestión Santiago Cafiero, lo cierto es que los gobernadores, la Reta, los gobernadores de Juntos por el Cambio, pero también los del oficialismo, están aprovechando esto que sí está sucediendo en los últimos días,
que es que empieza a haber un stock muy grande de vacunas y están acelerando fuertemente la vacunación. Y además la noticia también de última hora que contamos hace un rato, que Estados Unidos finalmente confirma que va a apurar la donación de vacunas y que a la Argentina van a llegar 6 millones de vacunas. Esto complementa una cantidad, insisto, muy grande de vacunas que van a llegar en las próximas semanas a través de los contratos que tiene firmado el gobierno con distintos proveedores. Pero sin duda la carrera política y la campaña electoral está muy teñida de la campaña de vacunación que empieza a acelerarse fuertemente en estos días. El otro tema importante, que en un rato lo vamos a hablar con Slotnick, sí, es que ya empiezan a tomar forma algunas medidas adicionales desde el punto de vista económico para tratar de compensar el principal problema que hay hoy desde el punto de vista económico en medio de la pandemia, que es una aceleración muy fuerte de los precios, ¿no? Y un problema muy grande del poder adquisitivo, no solamente de jubilados, aguaches, sino también desde el punto de vista de salarios públicos y privados, Eduardo. Sí, sin dudas. Y un día muy movido, como lo marcabas, tanto en la calle, con mucha utilización del transporte público, como así también vehículos. Desde muy temprano se veían ya demoras importantes en todos los accesos y actividad fuerte en el Congreso de la Nación. Allí estamos trabajando con Cristian Balbo. Cristian, buenas tardes. Buenas tardes, Eduardo, Maxi. La expectativa aquí en el Palacio Legislativo, de un momento a otro va a arribar el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, quien ya hacía un año que no visitaba el Congreso. Tiene que presentar su informe, un informe en el cual respondió, atención, 1.160 preguntas. Es un informe de 923 páginas, Eduardo, donde obviamente focalizó sus respuestas en esta segunda ola de la pandemia, dando detalles, como bien decía Maxi recién, sobre los contratos que se ha realizado con varios laboratorios para el ingreso, ahora sí, de una cantidad importante de vacunas a la República Argentina. De parte de la oposición, el cuestionamiento por el no arribo de las vacunas de Pfizer, pero también va a hacer hincapié en el aumento del gasto público por esta pandemia, que aducen sería de 480.000 millones de pesos, 1.3 del PBI, y que esto sería financiado en parte por el aporte extraordinario de las grandes fortunas, esta ley que fue aprobada y por la cual ya se recaudó 230.000 millones de pesos. Pero no sería el único tema, la pandemia, los contratos con los laboratorios y el aumento del gasto público, sino que hay otras cuestiones, como por ejemplo, Eduardo, el pliego de Daniel Rafecas para la Procuración General, el conflicto con el Correo Argentino que involucra a la familia Macri, la concesión de la hidrovía, son todos temas sobre los cuales también se le ha preguntado al jefe de gabinete y ha respondido. Va a ser mixta, recién acaba de ingresar, por ejemplo, el senador José Mayans. Muchos van a estar desde sus despachos o desde su domicilio de manera virtual en este contexto de pandemia, pero por esta puerta de la calle Hipólito Yrigoyen, en minutos nomás, el jefe de gabinete Santiago Cafiero tendría que estar arribando. También presuponemos que la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández, por otra puerta, suponemos que por Combate de los Pozos, también va a estar arribando para escuchar este informe del jefe de gabinete. Repetimos, 1.160 preguntas, focalizando básicamente y puntualmente en esta segunda ola que tanto está afectando a toda la República Argentina. También va a hacer hincapié en la cuestión epidemiológica y considerando que el jefe de gabinete se ha convertido en un actor clave y puntual para definir en las distintas regiones del país el alerta epidemiológico y el semáforo para ver cómo se va a actuar en consecuencia a futuro de acuerdo a la cantidad de infectados que tiene cada región. Por eso se ha convertido Santiago Cafiero en un puente clave con los gobernadores de toda la República Argentina, liberando a que cada provincia tome las decisiones pertinentes de acuerdo a su situación epidemiológica. Esta es otra cuestión también que se ha abordado en las preguntas y en las respuestas que ha brindado el jefe de gabinete, destacando que más allá de las decisiones que tomó el gobierno nacional, ha delegado en cada provincia las restricciones y las medidas a tomar de acuerdo a la situación epidemiológica
que se presenta en cada región. Así que estos son algunos de los temas en agenda en base a las preguntas que le han formulado, y este informe, repetimos, de 923 páginas desde julio del año pasado que no se presentaba Santiago Cafiero aquí en el Senado. Fíjense ustedes, presencia de la Policía Federal, Sí. el personal de la casa en esta puerta lateral de la calle Hipólito Yrigoyen 1835, algunos asesores, repetimos, recién prefiero hacer acaban el de tema estar este bajo de su las vehículo medidas oficial, económicas y el demás, senador ¿viste? José Porque Mayans. Bien, bien. La verdad que es completo el temario que describía muy bien Cristian Balbo. Ese es el movimiento que se está dando en las inmediaciones del Congreso. La presencia de Santiago Cafiero es inminente, esperada la presencia del jefe de gabinete para responder cada una de esas 1.100 preguntas que comentaba Cristian. En el movimiento en las inmediaciones, Cristian. Mira, por el momento hay poco movimiento vehicular, Sí. eso hay que decirlo, hay que destacarlo, pero sí mucho movimiento peatonal, por supuesto todos luciendo su tapaboca, pero claro, poca presencia de legisladores, muchos van a estar presentes de manera virtual. Recién decía Maxi, claro, el tema del gasto público va a estar muy presente en este contexto de pandemia, en este informe. Hay varias preguntas vinculadas a esta cuestión que repetimos. Se habla de que por encima de lo establecido en el presupuesto 2021, Maxi, se habla de 480.000 millones de pesos, repetimos 1.3 del PIB, que va a ser financiado a través de mayores ingresos que son por los aportes solidarios extraordinarios de las grandes fortunas, por un lado, y a través de la mayor recaudación producto de la recuperación del nivel de actividad ya verificada. Esto es lo que manifiestan desde el gobierno nacional para ver cómo van a financiar este importante gasto público que se está presentando en la República Argentina, sobre todo en esta segunda ola de la pandemia. Bien, Cristian. Y Maxi, esto que mencionaba Cristian recién sobre el presupuesto, ¿no? Es vital redireccionar y represupuestar, si se puede llamar de esa manera, el año, ¿no? De acuerdo a cómo se fue comportando esta segunda ola de coronavirus, que implica una línea y un gasto mayor. sí, ahora va a contar Slotnick que viene con el tema de acuerdos de precio. Nosotros Sí. venimos contando que viene en marcha un ajuste fiscal importante, que el gobierno, bueno, ahora está tratando de maquillar un poco los números y mostrar que puede volcar un poco más de gasto público en la calle. Pero hasta ahora no ha habido mucho y la inflación es muy elevada y ha licuado todos los ingresos. Por eso está en discusión, ayer lo anticipaba Slotnick, una serie de medidas para tratar de dar un giro en la política económica en los próximos meses, que haya más dinero en la calle. A ver si punteamos rápidamente. El gobierno quiere avanzar en los próximos 3 meses con un dólar planchado desde el punto de vista del dólar oficial, con los dólares alternativos mínimamente controlados, y atención que hay presiones con los dólares alternativos en blanco que han subido fuerte en las últimas semanas y el gobierno sabe que no puede dejarlos mover demasiado, por eso sigue interviniendo el Banco Central. Acuerdos de precios sectoriales, tema carne, frutas y verduras, todos precios que están arriba del 70% anual, y el gobierno quiere garantizar una canasta mínima de consumo ahí, sobre todo en esta campaña electoral donde, insisto, hay una pérdida muy grande por cuarto año consecutivo de los ingresos reales de trabajadores, jubilados, aguache. También el gobierno está convalidando reapertura de paritarias para que haya algún tipo de mejora adicional en las paritarias que habían quedado muy abajo de la inflación. La inflación está corriendo casi al 50% anual y las paritarias en su mayor parte habían cerrado entre 30 y 35%. Y también el gasto público para compensar inflación y segunda ola. Atención que insisten desde el gobierno que no va a haber nuevamente un IFE como hubo el año pasado, generalizado para 9 millones de personas, pero va a haber seguramente bonos extraordinarios, algún bono por única vez para jubilados, aguache, un refuerzo del repro para pago de salarios y créditos subsidiados, ¿no? Este es el mini paquete con el cual espera el gobierno poder transitar los próximos 100 días con la política económica. Y sobre todo tratar de compensar esto, ¿no? Esta evolución inflacionaria. Este era el dato hasta abril, 46% de inflación, pero cuando conozcamos ahora el dato de
de mayo interanual, acumulado últimos 12 meses, la inflación va a estar cercana al 50% anual. El dólar oficial, que trata de actuar como ancla, se va a quedar cada vez más atrasado respecto a la suba de los precios, a ver si puedes acelerar la suba de precios. Pero ojo lo que está pasando con el tema de los precios de los alimentos, precio de la carne 65% anual, contaba frutas y verduras arriba del 70% anual, y la canasta de la indigencia ya en el 50% anual, ¿no? La canasta alimentaria. Pero bueno, en este contexto, la reunión del otro día de Guzmán con Axel Kicillof definió justamente, y contar rápidamente, Claudio, los acuerdos de precios que quieren realizar en las próximas semanas, y sobre todo quieren ver si esos acuerdos se cumplan. Que insisto, no van a detener la inflación, ni mucho menos esos acuerdos de precios, pero el gobierno quiere mostrar que puede garantizar mínimamente una canasta de consumo básico para sectores populares que están siendo muy golpeados por la velocidad de la inflación. Claro, porque de cara, Maxi, a la campaña que se viene, 100 días faltan para las PASO, te digo que el tema de la inflación, sobre todo en alimentos, forma parte justamente del eje central donde quiere focalizar el gobierno junto con el tema de las vacunas, pero en términos económicos te diría que la cuestión está ahí, y de eso se habló, fue el principal tema económico entre Guzmán y Kicillof en la reunión que tuvieron antes de ayer. A ver, medidas que se vienen, que van a ser anunciadas en los próximos días, te diría a partir de la semana que viene. Se vienen medidas, por un lado, una nueva canasta de alimentos básicos con precios congelados hasta fin de año. Ahí estamos hablando de todos productos que se venden en las góndolas de los supermercados, productos industrializados, arroz, fideos, aceite, harina, polenta, azúcar. Bueno, todos esos productos, una canasta de 120 productos van a estar con precios congelados hasta fin de año. El otro acuerdo que ya se firmó, digamos, y se pone en práctica la semana que viene, con los lácteos, 97 productos en precios cuidados de lácteos. Hasta ahora era el rubro que quedaba prácticamente afuera, porque si bien había leche fluida, sachet de leche en precios cuidados, los demás, por ejemplo, los quesos estaban por afuera. Entonces, tanto quesos como leches de larga vida, leche fluida, de fresca, leche en polvo, bueno, 97 productos, manteca, crema, 97 productos lácteos a partir de la próxima semana en precios cuidados. Y el otro punto, y que te digo que es centro de tensión en estos momentos, pero que lo quieren cerrar de un momento para otro, tiene que ver con el precio de la carne. Acá venimos hablando que después de la medida restrictiva, el cierre de las exportaciones, la carne volvió a subir 10%, pero va a haber un acuerdo efectivamente con precios rebajados para vender en supermercados, y lo que se está negociando es que no solamente a los supermercados, sino que llegue a las carnicerías, sobre todo el conurbano bonaerense. Y te digo que hoy, en este momento, lo más complicado es esa rama del acuerdo, el tema de cómo haces para abastecer al conurbano, a las carnicerías, con precios rebajados de los cortes populares de carne. Bien, el otro tema, Eduardo, decía, es lo que está pasando realmente con la segunda ola, y me parece que hay gobernadores que van a tener que tomar decisiones más drásticas, porque verdaderamente los datos son alarmantes. Los 35.000 casos de ayer, segundo día consecutivo. Mirá estos números rápidamente, y vamos a hablar con un protagonista importante de la noticia, en particular en la provincia de Córdoba. Pero estos números marcan los 35.000 casos ayer, fundamentalmente con datos muy, muy elevados en la provincia de Córdoba, que sigue marcando récord, ahí lo estás viendo. Córdoba está casi cerca de los 5.000 casos, segundo día consecutivo. También en la provincia de Santa Fe, ahí estás viendo la placa también. Ayer de nuevo más de 3.600 casos en la provincia de Santa Fe. Por ciudades, ahí podemos ver en cada una de las provincias cuál es el total de casos, pero claramente se ve el mapa teñido de rojo o bordó, con una gran cantidad de casos, muy excedido de todos los parámetros que se habían fijado de cantidad de casos acumulados. Y esto es lo que les decía, ¿no? Elevadísimo Córdoba, Santa Fe, también Entre Ríos, toda la zona centro viene con una cantidad de casos muy, muy elevada. Y Ciudad de Buenos Aires, que ha mostrado un leve descenso
por lo menos en los últimos datos, lo mismo que provincia de Buenos Aires, pero de niveles todavía muy elevados, ¿no? Pero en particular, decía el dato también que siguen creciendo la ocupación de terapias intensivas. Ayer se volvió a batir otro récord de gente internada en terapia intensiva, más de 7.600 personas en terapia intensiva. Esa curva es terrible porque por ahora no tiene freno. Estamos ya superando más de 2.500 casos, el pico de lo que hubo de saturación del sistema de salud en la primera ola. Ahora sí hay un problema enorme, y esto es en el resto del país, insisto, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, Mendoza, provincias grandes que están sufriendo en este momento el peor embate de la segunda ola, y en el área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, la cosa se ha estabilizado, pero en un nivel muy elevado. La liñita que se ve ahí en naranja es la zona centro. Fíjense, son las 3 provincias que están pintadas de bordó intenso. Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, mucha preocupación con eso. ¿Te parece, Eduardo, que hablemos con el senador Caseiro, que me parece es un protagonista importante de lo que sucede ahí en Córdoba y está en este momento en el Senado, ¿no? para el tema del informe de Cafiero? Sí, claro. Senador Caserio, gracias por aguardar en línea. La situación en Córdoba no es muy holgada, si bien uno entiende que puede haber margen todavía y capacidad para albergar a aquellas personas que están en condiciones de ocupar una cama crítica. ¿Qué tal, senador? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Lo está escuchando Maxi Montenegro. Hola Eduardo, buenas tardes. Al final estoy remoto porque tuve que volverme, que estaba en Buenos Aires, así que estoy acá ya preparado para entrar a la sesión. Sí, Eduardo, como ustedes decían, la situación de Córdoba está muy crítica, es muy preocupante. Prácticamente estamos al borde de un colapso sanitario y es lamentable porque Córdoba es una provincia con un sistema sanitario muy fuerte, ¿no es cierto?, con mucha cantidad de camas, con un sistema de recursos humanos muy grande, pero bueno, todo indica que no hemos tomado a tiempo las medidas para tratar de calmar la intensidad de esta segunda ola. Cuando el AMBA se cerró, ¿se acuerdan? Córdoba estuvo totalmente abierta, nosotros empezamos a prevenir que algo había que hacer antes, porque lamentablemente esto es como una mancha, ¿no es cierto? Entonces se va a ir corriendo, y cuando el AMBA tiene muchos casos llega a Córdoba seguro. Siempre pasó durante todo este año y pico. No se tomaron las medidas, estuvo abierta, nos sumamos a las restricciones del presidente, pero también a nuestro modo, ¿no es cierto? No fueron totales. Y bueno, y al día de hoy, hoy Córdoba, por ejemplo, ¿cómo está? Bueno, está con el sistema sanitario al límite, más allá, Eduardo, Maxi, de las camas, 10 más, 10 menos. La realidad es que el que busca una cama no la encuentra, los intendentes están desesperados con pacientes que la están pasando mal y que tienen que hacer cola para ver si encuentran una cama UTI. Bueno, esta es la situación, pero a pesar de eso, hoy, por ejemplo, en este momento en la provincia de Córdoba, la única restricción es que de las 20 horas a las 6 de la mañana se cierra, pero durante el día está todo abierto, todo funciona, las clases siguen estando. Únicamente en los municipios de mayor de 30.000 habitantes el secundario no funciona, después todo está igual, la circulación no está restringida en ningún aspecto. Así que bueno, creo que si no tomamos medidas urgentes, es muy probable que pase lo peor, y lo peor sería de que esta ola desborde al sistema sanitario cordobés. Senador, ¿cómo están evaluando el tema de lo que pueden ser las próximas medidas, ¿no? Porque obviamente yo contaba, todos los gobernadores ahora quieren vacunar lo más rápido posible, ahora que hay stock de vacunas y que se están distribuyendo, pero esto no alcanza en el corto plazo. En estos días, obviamente, con este nivel de contagios, la cantidad de fallecidos que va a seguir acumulando la Argentina todos los días es enorme, y en algunas provincias en particular, estamos hablando en este caso de Córdoba. Me imagino que Córdoba se va a plegar este fin de semana a la fase 1 de sábado-domingo, pero también se hablaba de que había reuniones del gobierno de Schiaretti con intendentes anticipándoles que es muy probable que también se extienda la fase 1 por lo menos 1 o 2 semanas si sigue esta progresión de casos. A ver, Maxi, sí, todo eso que decís es así. Ya hubo anuncios del gobierno que no se volvería a la fase 1, pero que habría un margen de mayores restricciones. No las conocemos,
El gobierno de Córdoba habla muy poco de la pandemia, nunca escuchamos la voz del gobernador en este año decir media palabra de la pandemia, hablan algunos dirigentes o algún ministro. Estamos en la expectativa de eso. A mí me parece que más allá de las contradicciones que siempre las restricciones provocan, no solamente acá, que en todo el mundo, hay una cosa en la cual todos estamos de acuerdo, que con la intensidad de la ola es como ahora, el único modo de poder pararlo es cuidándonos, aislándonos y con restricciones. Lamentablemente, más allá de los daños colaterales que esto ocasiona, no hay otro modo. Yo creo que se va a tener que hacer así porque, si no, de lo contrario, creo que la vamos a pasar muy mal. Son todos rumores y comentarios, todavía no hay nada cierto. Los intendentes ya vienen alertando hace rato al gobierno provincial de que no solamente que ya no pueden contener esta situación, sino que además cuando hay una restricción, el gobierno provincial tiene que estar vigente con la policía, a los intendentes les cuesta mucho controlar todo esto. Aparte, ¿sabes qué pasa, Maxi? Córdoba, más allá de tener una gran ciudad como la ciudad de Córdoba, con 1,5 millones de habitantes, tiene 427 localidades con intendentes o jefes comunales. Todo eso hace que los controles de las restricciones sean difíciles. Por ejemplo, la semana pasada pero muy poco control policial, muy poca ayuda a los intendentes, y bueno, eso hace de que entonces se haga más difícil. Te doy un ejemplo. Cuando voy a Buenos Aires todas las semanas, fíjate que Cava, a pesar de que muchas veces, digamos que las decisiones del gobierno de la ciudad son parecidas a Córdoba, vos fijate que Cava ya hace tiempo que vos no podés circular si no sos esencial. Y si querés ir con tu coche y te paran, tenés que demostrarlo, no tenés una circulación abierta. Córdoba está con circulación abierta, o sea, no hay ningún tipo de control. Bueno, Sí, me da la en realidad, senador, ahí está llegando justo Cafiero, así que ya en unos minutitos lo dejamos porque usted tiene que entrar en la sesión. Yo también tengo que entrar a la sesión. Permitime, Maxi, que está entrando Cafiero. A ver, está hablando Cafiero. ¿Lo tenemos ahí un segundo? La pandemia. Todos los temas, pandemia y vacunas y situación económica. Sí, claro, toda la preocupación que tenemos. Gracias. Bueno, la palabra entonces de Santiago Cafiero, el jefe de gabinete, Vamos a ver qué dice. ingresando aquí al Senado de la Nación con 1.160 preguntas que le han formulado Bien. desde la Cámara Alta, un informe de 923 preguntas, lo veíamos recién entonces a Santiago Cafiero ingresando aquí al Congreso de la Nación. Bien, alcanzó a decir, lógicamente entró muy rápido, pero está a punto entonces de comenzar esta sesión, este momento tan esperado con la presencia del jefe de gabinete. Senador, Maxi. sí, solo una pregunta más. Usted dice, bueno, algo van a tener que hacer. Hasta ahora, yo quiero aclarar que todos están mínimamente plegándose al DNU del presidente, que esta semana no establece fase 1 tampoco acá en Ciudad y Gran Buenos Aires, sino que estamos también con las restricciones a partir de las 8 de la noche acá en Ciudad y Gran Buenos Aires. La fase 1 es el fin de semana y después la semana que viene se vuelve a este estadio donde también hay mucha circulación en Ciudad y Gran Buenos Aires. Lo único que le quería preguntar es, ¿usted cree que puede haber algún tipo de acuerdo político que ha faltado en esta segunda ola, evidentemente, más allá de este decreto del presidente que todos han acompañado? Pero algún acuerdo político, también los gobernadores dicen, miren, ustedes quieren que yo cierre, pero no hay la ayuda económica que había desde Nación el año pasado y la gente está muy cansada y muy enojada también por la situación económica. A ver, Maxi, bueno, primero te quiero decir, porque a lo mejor no quedó claro, que este sábado y domingo el gobierno aceptó el cierre en Córdoba. Se va a plegar. Por sábado y domingo. Estamos hablando a partir del lunes. Mira, sí es real. O sea, ¿es real en qué aspecto? Es real en que el gobierno nacional, que vos sabés que ha puesto el Estado innumerables esfuerzos y mucho dinero para poder ayudar, no solamente en el tema sanitario, sino además, ¿no es cierto?, para tratar de que los negocios no cierren y que la gente se quede sin trabajo. En el presupuesto de este año no estaba contemplado una pandemia que te iba a tener esta continuidad. Todos lo sabemos, lo que estaba en el presupuesto nacional es la vacuna, pero en este momento el gobierno nacional ya tiene armado un presupuesto que va a estar cerca del 1.3% del PBI, de casi 460.000 millones de pesos para ayudar.
tenemos el gran plus extrapresupuestario que significó el impuesto a la riqueza. Nosotros ya hay 145.000 millones de ese impuesto que tengo entendido por los datos que me dio Economía que se cobraron. Ya hay 58.000 millones que se empezaron a aplicar con el Repro 1 y con todo lo que significa con el Repro 2, que va a funcionar como medida supletoria del ATP, se ha ampliado para los monotributistas. O sea, el Estado va a estar presente sin ninguna duda. El presidente siempre dijo, ¿no es cierto?, que realmente su prioridad de gestión no era de las elecciones, que siempre están relacionadas, y todos somos dirigentes políticos, nadie quiere perder elecciones, sino que era la vida de la gente. Yo creo que eso está garantizado, y además el saldo exportable, como bien dijiste vos, Maxi, es muy beneficioso. Por lo tanto, los recursos para, por lo menos para los próximos 3 meses, mientras la vacuna se va desarrollando, porque creo, Maxi, sinceramente, que vamos a estar muy bien con el tema de la vacuna, que no es una discusión de contrato, es un problema del mundo. Los poderosos se quedaron con las vacunas, las empresas hicieron contratos y no cumplieron con nadie porque hicieron contratos favorables a ellos, leoninos, donde vos tenías que inclusive adelantar la plata y después no te mandaban la vacuna. Bueno, pero es lo único que podés hacer porque no es una cosa discutible. Hoy creo que estamos convencidos que ya va a haber un volumen de vacunación que se va a ir sosteniendo porque en realidad se ha abierto para nosotros y también para el mundo entero, ¿no es cierto? Los mismos Estados Unidos, que tienen 300 millones de habitantes y 1.300 millones de vacunas en stock, inclusive, ¿no es cierto?, están empezando a ayudar al resto del mundo, a pesar de que también lo utilizan para ellos, para mejorar su PBI con el turismo, ofreciendo las vacunas. Pero bueno, me parece que todo eso está contemplado y que la ciudadanía tiene que tener la tranquilidad de que en esta etapa el gobierno va a poner todo lo que tenga que poner para poder sostener la lucha contra la pandemia y también, ¿no es cierto?, el empleo. Senador, gracias. Ahí estaba el senador Carlos Caserio. Muchas gracias, senador, por Córdoba, contando una situación muy, muy difícil ahí en la provincia de Córdoba. Eduardo, ¿crees que nos metamos en el tema de vacunas? Porque efectivamente se metió en la discusión política, en la campaña electoral. Sí. Y efectivamente ahora sí empieza a haber una disponibilidad grande de vacunas. En todo caso estará la discusión si no se llegó tarde y obviamente está la discusión también de la cantidad de fallecidos, que con este número de contagios, más allá de que estén las vacunas, insisto, si esto no se frena el tema del número de contagios, lamentablemente va a seguir acumulándose en las próximas semanas. ¿Pero crees que nos metamos en el tema de las vacunas, en esta discusión? Eso sí, te y propongo, también esta última noticia, ¿no? La noticia de que Estados Unidos va a donar a la Argentina 6 millones de vacunas, que Argentina está con una disponibilidad importante, porque creo que en total le donaban 80 millones, 6 millones para la Argentina, es decir, estás hablando alrededor de un 8% del total, es una cantidad muy relevante. Sí, sin dudas. Y si te parece, lo terminamos de confirmar y le damos mayor desarrollo con Adrián Sack, desde los Estados Unidos, acerca de cuáles serán los países de la región que van a recibir estas dosis que donan los Estados Unidos. Ya estamos con Adrián Sack. Adrián, buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Maxi? ¿Cómo están todos? Bueno, atención, hay que aclarar algo. No son 6 millones para la Argentina, son 6 millones para América Latina y el Caribe. Así lo dice el comunicado oficial de la Casa Blanca emitido hace instantes nada más. Son en total, recordemos, el comunicado dice que Biden se comprometió a compartir 80 millones de dosis, un arsenal, así lo recuerda también en el comunicado, de vacunas, antes de que termine el mes de junio con todo el mundo. De esos 80 millones, hay 25 millones que van a ser repartidos de manera inmediata y 6 millones van a ser repartidos en América Latina y América del Sur a través del programa COVAX de las Naciones Unidas. Son donaciones que hace Estados Unidos a través de las Naciones Unidas. Pero atención, porque hay otros 6 millones de vacunas que van a ir por fuera del programa COVAX, van a ser de asistencia directa de los Estados Unidos, y Estados Unidos le va a dar prioridad a aquellos países que tienen una máxima urgencia. Argentina estaría entre ellos también, y también un plan de vacunación listo, un plan que les permita traerlas desde aquí o llevarlas desde aquí de los Estados Unidos
y que ya, además de tener una gran necesidad de contar con esas vacunas, tenga las posibilidades logísticas de aplicarlas de manera inmediata. En este sentido, la Argentina tiene una ventaja. Recordemos que cuando el canciller Felipe Solá estuvo en Ecuador, en la asunción del nuevo presidente ecuatoriano, Lasso, tuvo contactos con funcionarios de la administración Biden, Juan González, si mal no recuerdo, y justamente ahí se habló de la ventaja logística que tendría la Argentina en contar con aviones para ir a buscar, venir a buscar, digamos, estamos aquí en Estados Unidos, ¿no? Las vacunas que serían repartidas. En ese momento no se hablaba de donación todavía. Pero es importante saber eso. Hay 6 millones que son para América Latina y el Caribe, que vienen por parte de COVAX, ¿no? Del Fondo de las Naciones Unidas, del Programa de las Naciones Unidas, y 6 millones que van a ser donadas o compartidas de manera directa, por lo menos, desde los Estados Unidos. Entonces, esa es la parte que todavía no sabemos. Es muy importante la aclaración, muy importante la aclaración, Adrián, sí, porque vos sabés que antes sí, de entrar en el programa, hablamos con Damián Glanz, y decíamos, bueno, Damián me decía que tiene toda la información, ahora lo va a contar con el tema de vacunas. Muy probablemente la donación de Estados Unidos para la Argentina, en términos de las vacunas que hoy tiene la Argentina de disponibilidad, de stock y las que van a llegar, va a ser algo simbólico, no va a ser algo relevante. Después salió de que Argentina iba a recibir 6 millones, y uno decía, bueno, la verdad que en el peso que tiene la Argentina, en la región, como puede ser que solo la Argentina reciba 6 millones. Ahora Adrián está aclarando que va a recibir toda Latinoamérica estos primeros 6 millones. Vamos a ver cuánto le llega a la Argentina. En todo caso, insisto, respecto a la disponibilidad de vacunas que tiene Argentina a partir de ahora, es algo más simbólico. Pero me parece que es relevante, porque algunos decían, no, Estados Unidos no le va a donar a la Argentina porque las relaciones de la Argentina con Estados Unidos desconocen los lobistas que tenemos acá en Argentina. Dentro del propio gobierno también, con la embajada norteamericana en Washington, o creen que la negociación con el fondo, con el Club de París, Argentina le está haciendo con Chávez y con Maduro, digamos, que le está haciendo con Venezuela. Digamos, la Argentina tiene desde ese punto de vista un alineamiento muy, muy grande con Estados Unidos, en todo caso, y en particular también con la administración Biden. Y en todo caso, bueno, que Argentina esté dentro de los países que va a recibir este lote de vacunas de Washington, marca simplemente eso, que efectivamente Argentina está dentro del club de países elegidos por Washington, pero no es entonces algo relevante desde el punto de vista de la cantidad de vacunas, si son 6 millones de dosis para toda la región, para toda Latinoamérica. Claro, me imagino tengo entendido que son Brasil 14 países, ¿no? Su parte, México recibirá su parte, Que son 14 países, tengo entendido, entre los que se va a distribuir. Y después otro punto, Maxi, si me permitís, saber qué vacunas van a donar, ¿no? Para saber a donar o a compartir, para saber si tienen la autorización de emergencia por parte de ANMAT. Eso es vital para que puedan ser aplicadas de inmediato, ¿no? Ahí Estados Unidos decía que tenía un excedente grande de AstraZeneca. Adrián, ¿es eso lo que van a enviar a la región o también pueden venir otras vacunas como Pfizer y demás? Bueno, no se especificó cuáles son las vacunas que van a venir en ese primer lote de donación global, que son en total 25 millones de dosis, de las cuales 6 van a ir a América Latina y al Caribe. Pero lo que se sabe es que del total que se va a donar este mes, o que está programado donar, que son 80 millones de vacunas, hay 60 millones de Oxford AstraZeneca que fueron producidas aquí y que aquí no se pueden usar en los Estados Unidos porque no cuenta con la autorización de emergencia. Nunca la pidió en realidad AstraZeneca a la FDA, ¿no? Al máximo organismo regulatorio de aquí de los Estados Unidos, y que entonces las tienen que repartir. Pero además hay 20 millones que hay ahí vacunas de Pfizer, de Moderna, y de Johnson & Johnson, que son las 3 que sí están autorizadas aquí. Pero atención que en 2 oportunidades en el comunicado, la Casa Blanca dice por lo menos, o al menos, at least, 80 millones, ¿no? O sea, pueden ser más, la idea es que sean más, pero antes de que termine junio quieren llegar por lo menos con esta meta.
Y ojo, atención, que escuché por ahí que decían que Estados Unidos tiene un stock de 1.000 millones de vacunas. Eso no es cierto. No tiene ese stock Estados Unidos. Eso está programado para ser fabricado de aquí a final de año. Se han aplicado, sí, 297 millones de dosis al día de hoy en los Estados Unidos y hay comprometidas unos cuantos cientos de millones de vacunas para ser fabricadas en los próximos meses, pero no es cierto que Estados Unidos tenga ese stock y que no las está repartiendo, no por defender, sino en honor a la verdad. Hay No, mucho está muy para bien la criticar acá aclaración. en los Estados Eso es lo Unidos. que contrató Estados Unidos, es lo que sí. compró. Ahora, de ahí a que se fabrique, bueno, va a pasar bastante tiempo. Estás hablando también del año próximo, del 2022. Adrián, gracias, impecable Claro, como siempre. No, gracias a ustedes. Por favor. Adrián Saque, Eduardo. Sí, Maxi, ya tenemos a Rosa Reina, que es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, y la sumamos. ¿Qué tal, Rosa? ¿Cómo va? Buenas tardes. Buenos días, ¿cómo le va? Bien, 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 muy bien. Bueno, Doctora, sí. ahí está Perdona, Maxi. Eduardo, sí. Dos cosas queríamos consultarle. Una, bueno, lamentablemente sigue la ocupación de terapias intensivas total país. No sé cómo es por región, pero nosotros seguimos el total que da el Ministerio de Salud, más de 7.600 personas ayer en terapia intensiva por COVID en todo el país. ¿Cómo están las regiones? ¿Cómo está área metropolitana? ¿Cómo está Córdoba? ¿Cómo está Santa Fe? Y la gran mayoría están arriba del 90%. Esa es la realidad. La verdad que son muy pocas las provincias que están por debajo del 80%. La gran mayoría está entre el 80 y el 90% y hay muchas que ya están en el 90%. Y por supuesto eso significa que hay un número considerable, no menor, que cada vez está creciendo más, que están en el 100%. Esa es la realidad. Hay provincias que ya sabemos, ¿no?, cómo es ese incremento o esta situación de las camas de terapia intensiva en estos momentos. Y se están expandiendo, de hecho se están expandiendo por fuera de las terapias intensivas, un 36% más o menos de pacientes que están con un respirador están fuera de las terapias intensivas porque no hay más camas en las terapias intensivas y es un número realmente considerable, un tercio, ¿no?, de los pacientes que están necesitando un respirador que debieran estar en las terapias intensivas están fuera de las terapias intensivas y esto no es menor. Porque, bueno, los intensivistas colaboran obviamente en la atención de estos pacientes, pero son cada vez más pacientes que tienen que ser atendidos por intensivistas y esto es muy complejo, ¿no? Personal agotado que tiene que ver cada vez más pacientes y eso, en cierta manera, dificulta un poco la atención de concentración y de pensar en estos pacientes. Esa es la situación que está pasando hoy día, ¿no? Son personas más jóvenes los que están ingresando, lamentablemente, ya lo sabemos, menores de 60 años, 53 años promedio, pero también parece estar bajando esa edad a alrededor de 40 a 45 años. Graves, el 70 y pico % de estos pacientes requieren de un respirador, están internados aproximadamente unos 20 días en las terapias intensivas y esto también hace que el movimiento de camas sea menor, o sea más lento, ¿no? Es la dificultad en la renovación de camas. Bueno, y esta es la situación en este momento en nuestro país. Y cuando el sistema se completa, doctora, digo, ¿cómo se procede? Digo, ¿se habilitan lugares que son provisorios? Digo, ¿cómo se le da respuesta cuando las terapias intensivas se ocupan al 100%? Y lo que se hace es esto, ¿no? Se habilitan otros espacios, otros servicios, por ejemplo, la guardia, unidad coronaria, que tienen una estructura similar a la terapia intensiva, las unidades o los servicios de recuperación posoperatoria, quirófanos, y luego se avanza sobre salas, ¿no? Salas comunes de internación que se adecuan o más o menos se preparan para tener pacientes con un respirador. Eso es lo que se hace, realmente se va utilizando otros espacios, eso significa que también va quedando menos cama, ¿no?, para otras patologías, que eso es lo que está pasando. Hay otras patologías que, bueno, estos servicios, cirugía, clínica médica, cardiología, etcétera, o sea que atienden otro tipo de pacientes, van disminuyendo su número de cama para estas otras patologías. Bueno, se disminuye o se evalúa cuáles son aquellas cirugías que se pueden posponer, porque muchas de estas cirugías hacen su posoperatorio, su recuperación en terapia intensiva. Bueno, es
toda una adecuación de las instituciones para poder darle respuesta a estos pacientes y poder seguir atendiendo a los pacientes con otras patologías que son de urgencia, ¿no? Que necesitan ser atendidos, obviamente. Doctora, buenas tardes. Doctora, simplemente para aclarar, ¿no? De los centros urbanos que tienen los sistemas de salud más robustos, área metropolitana, Ciudad y Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Gran Rosario, Santa Fe Capital y Córdoba, ¿cómo están? Porque ahí estamos viendo, sobre todo en Santa Fe y en Córdoba, una situación preocupante de crecimiento rápido de contagios y también de ocupación de terapias. Exactamente, todos estos lugares están arriba del 90% y hay muchos que están en el 100%. Tanto en Cava como en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Neuquén, o sea, en todos los centros, sobre todo en estos lugares de mucha población, y sobre todo en las instituciones, como usted dice, las instituciones de alta complejidad, que son en definitiva las que primero se llenan o se saturan, porque son donde tienen de las instituciones para poder darle respuesta a estos pacientes y poder seguir atendiendo a los pacientes con otras patologías que son de urgencia, ¿no? Que necesitan ser atendidos, obviamente. Doctora, buenas tardes. Doctora, simplemente para aclarar, ¿no? De los centros Ciudad y Gran Buenos Aires, Santa Fe, Rosario, Gran Rosario, Santa Fe Capital y Córdoba, ¿cómo están? Porque ahí estamos viendo, sobre todo en Córdoba, una situación preocupante de crecimiento rápido de contagios y también de ocupación de terapias. Exactamente, todo está arriba del 90% y hay muchos que están en el 100%. Tanto en Cava como en el Gran Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, en Córdoba, en Santa Fe, en Neuquén, o sea, en todos los centros, sobre todo en estos lugares de mucha población, y sobre todo en las instituciones, como usted dice, las instituciones de alta complejidad, que son en definitiva las que primero se llenan o se saturan, porque son donde tienen una inclinación de esos sectores por renovarle la confianza al oficialismo. Si la idea es, acá todavía hay más túnel, y bueno, parece que el resultado puede ser adverso. Gracias. Gustavo, gracias. Uno muy amable, como siempre. Abrazo. Mañana, Eduardo, vamos a mostrar... yo hace mucho no muestro encuestas, porque la verdad que las encuestas, además, en general hay que tomarlas muy con pinzas, pero mañana voy a mostrar un consultor que está... que ha encuestado también para el gobierno y para el oficialismo y para el peronismo, aunque encuesta para todos, muy conocido, muy prestigioso, que realmente hay todo un tema de expectativas complejo en la Argentina en este momento, ¿no? De cómo se ve la economía hoy, que obviamente mayoritariamente se ve muy mal, pero también cómo se ve hacia adelante, y por eso es muy importante, más allá de este tema electoral en el medio, recrear cierta expectativa en la Argentina, ¿no? Recrear desde el gobierno la idea de que hay algún tipo de futuro desde el punto de vista económico, porque si no es muy complejo también gestionar la economía en el corto plazo. ¿Querés que nos metamos en el tema de vacunas? Dale. Damián está ya con todos los datos. Sí, Maxi, vos lo decías, que tiene que ver con cómo vino ocurriendo en los últimos días la cantidad de dosis que se aplicó. De hecho, si uno hace el promedio de los últimos 7 días, se llegó a un nivel que hasta ahora no había ocurrido. De hecho, 7 días con un promedio diario de aplicaciones de 189.000 dosis, tanto de primera como de segunda dosis, con un día donde se superaron entre primer y segundo componente, entre primera y segunda dosis, más de 300.000, que fue en el día lunes. Pero lo cierto es que, y también hay un avance importante cuando uno mira por los grupos etarios. De hecho, ya si uno toma en cuenta a los mayores de 18 años, ya hay un 30%, es decir, toda la población objetivo, que recibió al menos una dosis en Argentina, con los grupos que van desde los 60 a más años, cada grupo de década de vida, con más de 80%. De hecho, los que van de 70 a 79 años ya se ha vacunado más del 86% del total. Un 23% ya tiene la segunda dosis. Podemos, de hecho, pasar a la otra placa donde está el avance por edad. Ahí estamos viéndola. Y también, de hecho, ya con algunos sectores, como por ejemplo el personal estratégico, donde ya más de la mitad ha recibido la primera dosis y casi el 30% la segunda dosis. Y ahora vemos en el extremo derecho de la pantalla que es el grupo que va a comenzar ahora, ¿no? Los menores de 60 años
que no tienen comorbilidades, pero ya hay un 10,4% que ha recibido una vacuna. Claro, tiene que ver con docentes, policías de las Fuerzas Armadas que no están, digamos, que son menores de edad, que no tienen factores de riesgo y que ya se han vacunado. Y como vos decías, Maxi, la ciudad anunció que mañana va a abrir la vacunación para los mayores de 55 y hasta 59 años sin grupo de riesgo. Todavía no hay fecha, pero va a habilitar el empadronamiento de ellos. En la provincia de Buenos Aires pueden anotarse desde diciembre del año pasado y se calcula que a partir de la tercera semana de junio ya los van a estar vacunando. Y de hecho, uno ve, por ejemplo, pasemos a la siguiente placa, cuántas dosis faltan para llegar a ese objetivo. Recién Caserio decía, vamos a estar muy bien. ¿Por qué dicen vamos a estar muy bien? Porque de hecho, si el grupo que va de los 18 a 59 años con grupos de riesgo, faltan 2.800.000 personas para llegar al 85% y las vacunas ya están. De hecho, en la Argentina hay un stock ahora de unos 5 millones de dosis. Están llegando más en los próximos días. Ayer Bisotti dio un calendario, con lo cual llegar a concluir a todos los grupos de riesgo a mediados de mes es una realidad. El tema pasa por mantener el ritmo de vacunación, que de hecho es lo que está ocurriendo, lo que vos decías, Maxi. O sea, ayer el gobernador Schiaretti anunció que uno de los centros de vacunación va a trabajar hasta la medianoche, ¿no? Todos los días, para lograr aumentar el volumen diario, porque sin dudas esto está metido en el medio de la campaña. Y ahora, en el medio de la campaña hay dos cosas. El ritmo de vacunación, la llegada de vacunas, pero la pelea que está tratando de instalar la oposición para marcar la otra parte. Llegaron tarde. Y esta va a ser la discusión que se va a estar instalando en un ratito en el Senado con la exposición del jefe de gabinete, pero también la semana que viene en la Cámara de Diputados. Ayer el presidente de la Cámara, Sergio Massa, junto a las bancadas opositoras, firmó una resolución para invitar para el martes que viene a todos los laboratorios a que expongan en la Cámara de Diputados por qué no cumplieron con los contratos y qué está ocurriendo. De hecho, el gobierno que pretende trasladarle a los laboratorios la responsabilidad por esas demoras para sacarse el problema de encima. La cita, de hecho, va a ser una reunión reservada, podemos ir a las otras placas, en una reunión reservada, es decir, va a ser un diálogo a puertas cerradas entre los diputados, los presidentes de las bancadas, los representantes de la Comisión de Salud y los laboratorios. Están convocados aquellos que ya tienen acuerdos con la Argentina y de hecho la advertencia es que la cita es bajo apercibimiento de ley. ¿Qué significa? Es como cuando uno falta a declarar en un juzgado. Pueden ir a buscarte por la fuerza pública y eventualmente tener algún tipo de sanción administrativa o incluso penal. ¿Quiénes van a estar en esa reunión del martes? Los que ya son proveedores de la Argentina, como AstraZeneca, Sinopharm, el Instituto Gamaleya y también el Fondo COVAX, que ayer contábamos la polémica que desató con la Argentina, pero también aquellos que están en proceso de negociación con el país, como Pfizer, que ya tiene su vacuna aprobada en la Argentina, Johnson & Johnson, que el gobierno está negociando con ellos, también el laboratorio CureVac, CanSino y el laboratorio Indio Bharat, que son los que ya están con negociaciones activas con la Argentina, que también le van a poder preguntar qué pasa, cuándo van a empezar a mandar vacunas. O sea, el gobierno quiere que de hecho la oposición se enfrente cara a cara con los laboratorios para saldar esta discusión. Y de todos modos, la oposición, la reacción de la oposición es que van a acompañar esta citación a los laboratorios, pero de todos modos quieren hacer otra jugada paralela. Presentaron ayer un proyecto de ley para eliminar de la ley que habilita la contratación de las vacunas de emergencia la palabra que generó tanto conflicto, negligencia, para ver si exponen a Pfizer y al gobierno o se logra un acuerdo. Y por otro lado, también ayer, desde Juntos por el Cambio, presentaron una denuncia penal, la primera por la demora, lo que consideran una demora en la contratación de vacunas que incluyen también al último episodio de Pfizer y de COVAX. Es decir, en el medio del avance de la vacunación sigue este ruido, como vos decías, Maxi, parte también se mete la campaña y la estrategia de los dos sectores. A ver quién muestra que cumple y los otros que quieren demostrar que el gobierno está incumpliendo como mínimo con el cronograma que había prometido. A ver, Eduardo, simplemente, ¿por qué no lo sumamos acá lo que tiene Carlito González Prieto con la respuesta de Cafiero, que ya está escrita, más allá de que después lo diga oralmente acá en el Senado, por el cuestionamiento con el tema Pfizer que hizo la oposición?
Carlos. Sí, Maxi, exactamente. Adelantó en estas 1100 preguntas que contestaron desde el equipo del jefe de gabinete este tema tan polémico, ¿no? ¿Cuál es la explicación, le dicen al jefe de gabinete, respecto al conflicto con Pfizer? Y textualmente, Santiago Cafiero dice, escucha, mira, las dificultades en relación a la compañía norteamericana no radicaron en quién firmó el contrato, sino en dos problemas, dice Cafiero. Por un lado, lo que contaba Damián, excluir la negligencia no solo del contrato, sino también de la ley mencionada, lo que implicaba la modificación de una norma. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se aprueba, que es justo decirlo, lo aprobaron todos los diputados de todos los bloques, salió por unanimidad esto. Pero ponen esta palabra negligencia, que en principio también tenía el ok de Pfizer de Argentina, porque Pfizer iba siguiendo ese proyecto de ley, pero después de Pfizer Global son los que objetan esto que es la ley que le da marco a la negociación con el Congreso. Ahí hubo un problema, lo reconoce Santiago Cafiero. Y después los criterios, dice Cafiero, para la aceptación de la garantía con contragarantía de ejecución en el exterior, un tema del pago, de cómo se paga la vacuna. Y reconoce que desde abril retomaron las negociaciones con Pfizer. Que si vos te pones a pensar respecto al volumen de vacunas, tampoco es trascendental el acuerdo con Pfizer. Lo que pasa es que el gobierno apostó a que con AstraZeneca iba a resolver la cuestión, un poco lo que le pasó a Europa también, ¿no? Que apostó todo a AstraZeneca pensando que eso iba a salir bien y dejó enfriar un poco la negociación con Pfizer. Pero te diría que es la primera vez que desde el gobierno nacional salen con algo bien concreto y bien detallado a explicar por qué se cayó esa negociación con Pfizer, ¿no? Ahora vamos a hablar un poquito del tema de alquileres. Atención que hay muchas novedades con el tema de alquileres y el tema de monotributo. Pero un último tema enganchado con esto de vacunas. Atención con lo que está pasando con algunos sindicatos. No sé si viste, Eduardo, sí, que hay algunos sindicatos que están amenazando con paros, sí, si el Estado no les provee de vacunas para sus afiliados. Hoy hablaba con el entorno de Julio Piumato y la verdad están en pie de lucha, como se dice habitualmente en términos gremiales, y a punto de movilizarse porque necesitan, dice, y exigen a esta altura ser vacunados. Bueno, los petroleros, Maxi, si el viernes que viene, el viernes 11, no les aseguran vacunas, van al paro, y los petroleros son un sector, digamos, clave para el resto de la economía. Lo mismo los marítimos, que dicen que también, digamos, todos se escudan, los gremios están reclamando en que en algún momento los referenciaron como sectores esenciales y no tienen hoy las vacunas. Hasta ahora el único que tiene vacunas, Maxi, es Camioneros, que recibió 2.400 dosis. Están ahí negociando también los choferes de colectivo, que hace algunas semanas vimos que estaban haciendo protestas en la calle. Pero mira, fíjate, la ola de reclamos incluye pedidos por casi 1.400.000 vacunas. Comercio, los empleados de comercio es el gremio que justamente, como es uno de los más grandes de la Argentina, está pidiendo 700.000 dosis. Los transportistas de carga 130.000, lo mismo que los choferes de colectivo. Las cadenas de supermercados, los empleados 120.000. Actividades que están trabajando del primer día. Claro. Y ahí tenés. Está bien, Claudio. En total hay más de 1.300.000 dosis que están reclamando distintos sindicatos para que sean vacunados cuanto antes, bajo la amenaza de que si no les llegan esas vacunas del gobierno, van al paro. Claro, y digamos, la fecha, la que tiene ya fecha determinada, el gremio que ya convocó a un paro, son los petroleros, en caso de que el viernes 11 no les consigan las vacunas que ya les prometieron. Hay negociaciones además de los sindicatos con distintos gobernadores, con municipalidades de las provincias, para ver si llegan a un tipo de acuerdo. Lo que yo hoy hablaba con algún gremialista que me decía, un gremialista de la CGT me decía, ahora que están llegando dosis, es muy probable que lo que parecía hasta hace 10 días, que parecía una posibilidad lejana que le lleguen las vacunas, ahora esto se acelere. Pero bueno, mientras tanto tenemos amenazas de paro de distintos sectores. Hablando de paro, Maxi, te agrego, si querés, muy breve, que a partir de hoy a las 12 de la noche, atención, en el interior del país, paro del transporte automotor. Va a ser por 48 horas. Viernes y sábado no habrá transporte automotor de corta y mediana distancia. Tiene que ver esto con un conflicto salarial. Claro, dicen los choferes del interior que quieren tener
como mínimo el incremento que tuvieron los del área metropolitana, que van a llegar con los escalonamientos a 95.000 pesos, piden un 37% de ajuste, ese ajuste no viene, van al paro a partir de mañana. Y completemos, Eduardo, el tema de alquileres, porque hace rato que lo veníamos viendo con mucha preocupación lo que está ocurriendo con los alquileres en la ciudad de Buenos Aires. A ver, Claudio, Sí. vamos cortito y al pie. ¿Qué está pasando con los alquileres en la ciudad de Buenos Aires? Y bueno, lo que ahora vamos a dar los números, pero lo que se nota es un desplome, una caída muy fuerte en lo que es la oferta justamente de propiedades. Y lo que vimos en el mes de mayo fue un incremento del 3,9%. Estos son datos de Sonaprop, 3,9%, o sea, por encima de la inflación estimada por las consultoras para el mes de mayo, es lo que se viene viendo, ¿no? Los alquileres suben, los precios de los alquileres suben por encima de la inflación, con lo cual redondean primeros 5 meses 22,5% de aumento y en el último año 71,3% de incremento de los alquileres, hablamos aquí en la ciudad de Buenos Aires, con lo cual existe hoy por hoy un precio promedio para un 2 ambientes de 50 metros cuadrados de 37.600 pesos, esto que evidencia justamente el aumento que estábamos comentando recién en términos porcentuales, y el de 3 ambientes, Ciudad de Buenos Aires, 70 metros cuadrados, 52.100 pesos. Acá ahora viene el dato clave de por qué está justamente incrementándose estos valores, y bueno, que la oferta de inmuebles para alquilar en el último año cayó 35%, esto según los corredores inmobiliarios. Esto tiene que ver con que a partir de mediados del año pasado salió la nueva ley de alquileres, eso digamos, tuvo nuevas obligaciones para los propietarios, caída justamente en la oferta, porque hubo muchos propietarios que retiraron sus propiedades de la oferta. Hoy tenés un mercado inmobiliario donde hay menos propiedades para alquilar y tenés un récord de propiedades puestas en venta. Todas forman parte del mismo fenómeno. Pero bueno, mientras los alquileres suben de precio, los valores de los inmuebles bajan de precio en dólares. Y por último, algo muy interesante que posiblemente nos haga prever qué está ocurriendo o qué puede llegar a ocurrir más adelante. La rentabilidad de los alquileres, que vino cayendo en los últimos años, pero fíjate lo que pasó desde mediados del año pasado. Bueno, aumentó 26% la rentabilidad para el propietario del alquiler. Está en el 2,9%, esto es la relación entre el alquiler y el precio del inmueble. Esto tiene que ver con dos cosas, con justamente la suba de la suba muy fuerte del precio de los alquileres en pesos, 70% en los últimos 12 meses, y que el dólar de octubre ahora, el dólar de la calle, el dólar que vale, bajó. Empezó el año en 165 pesos el dólar blue y ahora está en 160, 158 pesos. Y también con la baja en el valor en dólares de las propiedades, ¿no? Lo que hace crecer justamente la rentabilidad de los propietarios. Esto lo que hace prever es que en algún momento, si sigue aumentando la rentabilidad, y posiblemente esta oferta que veíamos, que cayó 35%, se vaya recomponiendo. Pero bueno, es la... Ahora perdóname Maxi, un segundo, hay que decirlo con todas las letras. Esto muestra el estrepitoso fracaso de la ley de alquileres. Porque la ley de alquileres, recordemos, en su objetivo, incluso fue acompañada por la Asociación de Inquilinos, y terminó resultando, en los resultados, valga la redundancia, todo lo contrario a lo que buscaba. Es el fracaso total de la ley de alquileres esto. Porque fue directa la correlación entre la aprobación de la ley y lo que pasó con los alquileres. Sí, por eso decíamos que la nueva ley le exigió nuevas condiciones a los propietarios, que lo que hizo fue, en muchos casos, retirar la oferta. Claro, cuando la ley buscaba... Por eso hablábamos de que cayó 35% de la oferta de inmuebles en alquiler. Pero la ley buscaba justamente beneficiar a los inquilinos y terminó perjudicándolos, fíjate vos, ¿no? Ya empezó Cafiero, Eduardo, ya está hablando ahí en el Senado Santiago Cafiero, el jefe de gabinete. Vamos a seguir ahí de cerca a ver qué pasa. Insisto, Cafiero no es de las figuras más relevantes, pese a que es jefe de gabinete del gobierno, ¿no? Lo escuchamos un poquito, a ver. Conmemoramos una fecha como el Ni Una Menos, vuelven a salir estas cifras de femicidio que tanto aquejan a nuestro país y que tanto necesitamos entre todos y todas, que ahí sí haya políticas de Estado, ahí sí haya
una participación democrática y creativa Eduardo, entre los partidos sí, políticos de nuestra República. Ahora volvemos con Cafiero. Está hablando que hoy se conmemoran 6 años, ¿no? Del inicio del movimiento Ni Una Menos y bueno, el tema de las políticas de género. Sin duda, el tema principal con Cafiero va a ser los cruces con la oposición por el tema de lo que sucede con el tema vacunas y también con el tema económico, ¿no? Con la situación económica. Ahora volvemos con Cafiero. Pero hay novedades del tema Brasil. Sí, ya lo tenemos permanente a Cafiero, pero vamos a ir a Brasil. Nos está escuchando César Ariel Ojeda. Es uno de los tantos varados en Brasil. Esto ya lo vivimos el año pasado. La situación es desesperante, porque hay gente que hasta termina durmiendo en su propio vehículo días y días, pero queremos que él nos cuente. ¿Qué tal, César? ¿Cómo estás? Maxi Montenegro y aquí Eduardo Bataglia. Te estamos saludando de Argentina. Buenas tardes, Máximo. Buenas tardes, Eduardo. Bueno, qué decir sobre el tema, ¿no? No es fácil para mí estar en esta situación. Es la primera vez que me encuentro así, ¿no? Así que es todo nuevo para mí. Por una parte también da mucha bronca, mucha impotencia el haber trabajado tanto, pagando impuestos, todo, para hoy sentirme como que no importo, como que estamos olvidados acá con Juan. ¿Cuánto tiempo hace que estás allí varado? Yo salí el 23 de abril de Curitiba, así que ya hace bastante ya que estoy acá. Hace mucho más de un mes y medio ya. Estuve más de un mes durmiendo enfrente del consulado, en la camioneta, y el lunes de la semana pasada hubo un episodio en el cónsul donde ahí me enteré que me podían alojar, que me podían auxiliar, y bueno, fue lo que pasó. De hecho, hoy estamos en un hostel, estamos alojados en un hostel. César, por lo menos el problema es que la Argentina tiene cerradas sus fronteras terrestres aún para los argentinos que quieren regresar al país. Es decir, solo están abiertas solo para los argentinos, no para turistas extranjeros. Solo para los argentinos están abiertas las fronteras aéreas. Es decir, si uno quiere regresar de Brasil, lo tiene que hacer por avión, pero no lo puede hacer por frontera terrestre. Esto es así, digamos, está cerrada ahí la frontera uruguayana. Me imagino que vos ves a un montón de camioneros brasileños que pasan la frontera hacia la Argentina, porque eso, el tránsito parcial está habilitado, pero a vos que sos argentino no te dejan pasar por la frontera para volver al país. Sí, exactamente. Lo que pasa es que, bueno, yo llegué acá por una aplicación que se llama Fronteras Argentina, que me la bajé es una aplicación que bajé, que es del Ministerio de la Nación, y no había ninguna información sobre el tema. De hecho, yo estuve preguntando, no conseguí ninguna información, me dijeron que estaban abiertas, yo vi en el aplicativo que estaba abierta, me dijeron que estaban pasando los camiones, entonces yo no pensé que me iban a cerrar las puertas. De hecho, creo que somos el único país que le cierra las puertas a sus compatriotas, porque en Uruguay están pasando, en Chile están pasando, en Paraguay están pasando. Solamente, creo que si hubiese ido a Uruguay o a Paraguay tampoco me iban a dejar pasar. O sea, no es el tema con Brasil, están todas las fronteras cerradas. Pero eso lo sé ahora, no lo sabía. ¿Y vos fuiste a Brasil? ¿Vos fuiste a Brasil de vacaciones o a trabajar? No, fue así. Mi mujer es de Curitiba y yo el año pasado, el 1 de marzo, vinimos acá a Brasil porque ella tenía su casa, que la persona que estaba cuidando la casa no se podía quedar, entonces vinimos por un mes a resolver todo, porque como ella tiene sus mascotas, tiene sus perros, tiene 6 perros, que ella rescata animales de la calle, entonces no podíamos dejar a cualquier persona. De hecho, la idea no era alquilar la casa, sino que alguien se haga cargo de los animales y que se pueda quedar ahí. Y bueno, explotó todo. Después, como ella estaba embarazada, entonces tenía un embarazo bastante riesgoso, no pudimos volver. De hecho, mi nene nace prematuro. Mi nene nace en septiembre, el 23 de septiembre, y por ser prematuro, tener menos de 2 kilos, también nos costó para que nos den el alta en el hospital. O sea, siempre tuve una complicación. Cuando iba a volver se me rompió la camioneta, se me recalentó el motor, Está
Está bien, ahora el problema es que no podés pasar por la frontera terrestre porque está cerrada también para los argentinos. Damián, esto es así, sigue esta... Yo la verdad que no entiendo, me imagino que tratan de controlar mínimamente la frontera, pero que me imagino que también debe haber en la frontera todo el problema que hay en general por vía terrestre, contrabando y demás. Sí. Pero no entiendo bien cuál es el criterio de no permitir que los argentinos puedan regresar por vía terrestre, siendo que todos los días deben ingresar, no sé, 500 camiones de brasileños en el tránsito comercial y obviamente les exigís PCR, controles y demás, pero ingresan los brasileños y después se vuelven a su país. Sí, Maxi, de hecho, porque esa fue la decisión del gobierno de solamente permitir el tránsito de mercaderías, que de hecho son los únicos que pueden utilizar las fronteras secas, las fronteras terrestres, y los demás, si salían del país, sabían que no iban a poder volver, en especial a los lugares donde está restringido el tráfico, como Brasil, Chile, México. No son tantos los países, de hecho también Reino Unido, por las distintas variantes. Por lo tanto, el que salió incluso hasta, digamos, a partir de diciembre, digamos, a partir de ahí fue la restricción, cosa que después volvió a ampliarse después de marzo. Ahora, si salió del país antes del 20 de diciembre, que había sido la fecha, supuestamente podía tramitar el ingreso a la Argentina. De hecho, eso había excepciones. De hecho, en algún momento también lo habíamos conversado con otros varados que estaban ahí. César salió después y dice que bueno, que no estaba informado de esa situación. Claro. Obviamente lo que le dicen es andate a San Pablo, tomate un avión de San Pablo y regresá. No, pero no hay aviones de San Pablo, Maxi, porque los vuelos están, precisamente entre Argentina y Brasil, están cancelados. Salvo para aquellos que ya tenían el ticket y las compañías cada tanto reúnen pasajeros de los que tenían tickets de antes y los hacen volver. Lo que pasa es que hoy no se puede comprar un ticket de vuelo ni hacia Brasil ni proveniente de Brasil. Bien. César, bueno, suerte y veremos cómo se resuelve esta situación, ¿no? Que la verdad debe ser muy incierta. Insisto, no entiendo bien el criterio de que puedan estar abiertas las fronteras aéreas. Es que mucho más seguro, yo creo que es mucho más seguro viajando yo, mi vehículo, mi propia burbuja, de que estar compartiendo por ahí un avión con 80 personas que no sé de dónde salieron, no entiendo ese... Nadie se negó, tanto Juan como yo, como las personas que estaban acá, nadie se negó a hacer... ¿Cuántas personas son ahí? ¿Cuántos argentinos son ahí? Ahora estamos nosotros dos acá, pero de hecho hubo un grupo que de vía WhatsApp que había más gente que estaba queriendo pasar, que nosotros lo frenamos, le dijimos no vengan porque no van a pasar. Hubo una pareja que pasó ya en estos días. ¿Y cómo pasó? El muchacho que era tatuador con la mujer que era fotógrafa. ¿Pero cómo pasó? ¿Por qué algunos pasan y otros no? ¿Por qué algunos pasan y otros no? Eso es lo que quisiéramos saber. Si bien él tiene un problema familiar, que la madre estaba enferma, dijeron que era por una cuestión humanitaria, pero yo creo que también yo también soy un ser humano. Aunque por ahí para algunos no lo parezca quizá, pero yo también soy un ser humano. Yo también tengo un hijo menor, un hijo adolescente que está allá, que hace más de un año que no lo veo, que mi mamá tiene problemas de salud. Por supuesto, César, por eso estamos mostrando también tu caso y bueno, esperemos que haya algún tipo de respuesta con estos temas. Sí. César, gracias, un abrazo y suerte. Bueno, muchas gracias. Bien, Maxi, ¿te parece que hagamos una breve pausa? En 2 minutos estamos volviendo, hay más información y en este caso vamos a retomar, si te parece, Maxi, a todo el equipo, un tema que ayer planteaba Damián con respecto al momento que atraviesa Chile, con un plan de vacunación modelo, porque todos miraban a Israel, miraban a Chile, y hay como contracara de esto una gran cantidad de casos, ¿no? Como reportabas ayer, Damián. Exactamente, de hecho que más del 55% de la población con una dosis, más del 40% que han completado el esquema de vacunación, pero un brote de casos que se asemeja al pico que hubo en cerca de marzo, con lo cual la pregunta es ¿por qué, a pesar de esta campaña de vacunación tan exitosa, están otra vez aumentando los casos, ¿no?, en el país trasandino? El doctor Mesa, Julia, está en comunicación con nosotros, es médico de urgencia del Hospital El Carmen de la comuna de Maipú, en Santiago de Chile. Doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Qué gusto poder hablar con ustedes. ¿Cómo están por allá? Bien, muy bien. A ver si nos puede describir el momento que atraviesa Chile y, por otra parte, ¿a qué se debe esto que planteaba recién Damián?
buen plan de vacunación, buena planificación, pero los contagios siguen existiendo. Claro, bueno, es un poco crónica de una muerte anunciada. La verdad es que hoy en día los contactos y los contagios están en alrededor de 8.000 a 10.000 diarios. Se supone que los próximos días podría llegar a 10.000 incluso al día. Pero el problema viene siendo siempre la premura con que el gobierno libera las restricciones para la población y eso genera un boom de movimiento y desde el punto de vista de la vacunación aún no estamos preparados con una inmunidad colectiva o inmunidad de rebaño. Recién 40% con 2 dosis está muy lejos, pero muy lejos del 80% que se necesita para contar con esa inmunidad. Entonces realmente tenemos el virus muy similar, pero con distintos cambios. La vacunación está teniendo efectos positivos, pero muy similar a dejar el de libre albedrío del virus. Maxi. Doctor, la vacunación está impactando, no está pudiendo frenar el aumento de contagios por esto de la mayor movilidad, pero sí está impactando sobre la cantidad de personas que se internan en terapia intensiva o fallecimientos. Exacto, todavía con un porcentaje bajo de vacunación con 2 dosis no previene de manera efectiva, digamos, una tasa de contagios alta, que está sobre el 10%. Pero esos pacientes tienen un perfil distinto. Los que entran a UCI son más jóvenes, no presentan vacunas, en general con ciertas patologías asociadas, pero estamos viendo menos abuelitos. Están muriendo menos abuelitos, están entrando menos abuelitos a las UCI. Y a la vez de la población vacunada, cerca de un 2% entra a la UCI, lo que es realmente una noticia maravillosa. Está teniendo efecto, pero todavía no tiene el efecto colectivo a nivel poblacional. Está bien. Sí, doctor, sabemos que en Chile más del 80% de las vacunas que ya se inocularon son las vacunas de Sinovac. ¿Hay alguna explicación que esté vinculado precisamente a el uso de esta vacuna, la falta de efectividad para frenar contagios? Sobre todo para ver si hay también casos de contagios con aquellos que se han vacunado con la vacuna de Pfizer. Claro, sí. Al parecer, el evitar los contagios no es la mejor característica de la vacuna Sinovac. Pero frente a la posibilidad de tener una alta población vacunada, es bueno tener esa alternativa, ya que me va a generar una enfermedad leve, no produce mayores problemas tanto a nivel sanitario como poblacional, pero una enfermedad grave es la que satura el sistema de salud. Entonces, no es la ideal para evitar contagios, pero sí es una muy buena alternativa de todas maneras en el minuto epidemiológico que nos encontramos. ¿Y tienen información acerca de los internados? ¿Qué porcentaje eventualmente había recibido algún tipo de vacuna? La gran mayoría de los internados ha recibido o una vacuna o 0 vacuna, ya que hemos visto que con 2 vacunas efectivamente ingresan muy pocos y yo te diría muy cercano a 0. Se supone que las estadísticas son de 2%, pero lo vemos reflejado en la urgencia, en los pacientes que entran a la urgencia como paciente grave, los vemos en muy poca proporción con 2 vacunas. Doctor, muchísimas gracias por hablar con nosotros. ¿Tenías algo, Maxi, por ahí? No, perfecto, clarísimo lo que explicó el doctor. Y bueno, fue la opción de Chile de vacunar rápido la mayor cantidad de gente posible con esta vacuna de Sinovac. Pero bueno, también están con dos vacunas ya 40% de la población, que es un número muy elevado. Pero bueno, marca también que hay que ir con cuidado con el tema de la circulación y por más que se esté vacunado hay que mantener los protocolos, las distancias y demás, porque esto es algo muy complejo, bien, que no se resuelve tan rápidamente. Gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes, que estén muy bien. Hacemos una breve pausa. En instantes vamos a escuchar a Alberto Fernández. El presidente está visitando la provincia de Mendoza. Puntualmente está en Godoy Cruz, junto al gobernador. Enseguida lo estamos escuchando. Había que pedirles una quita. Que IMSA esté hoy aquí en pie es el esfuerzo conjunto de todo eso. De quienes se dieron como acreedores, de los que apoyaron, como el gobierno de Mendoza y como el gobierno nacional, para que esta empresa se mantenga en pie y vuelva a funcionar. Y también la fortaleza de quienes tuvieron que asumir el desafío
de enfrentar a los acreedores y plantearles la cruda realidad. La verdad, la fortaleza de poder hacer lo que a diario hacemos con Martín, que es enfrentar a esos acreedores y decirles, esto no podemos pagarlo, estas tasas son imposibles de sostener, y en algunos casos pedirle, como hicimos con los acreedores privados, esto no lo van a poder cobrar, y así logramos un ahorro al cabo de 10 años de la Argentina de 30.000 millones de dólares. El ejemplo de IMSA bien sirve porque puede ser un ejemplo absoluto que de algún modo genere un paralelo en el análisis a lo que le pasa a la Argentina y a lo que le pasó a la Argentina. Y como bien dice el gobernador, IMSA, la verdad que hoy se mantenga en pie y en funcionamiento y emprendiendo una nueva etapa, es en esencia el resultado del esfuerzo de toda la Argentina, porque el dinero que se invierte desde el Estado Nacional es dinero de toda la Argentina, apostando a una empresa que se desarrolló en Mendoza, donde hay 720 trabajadores mendocinos, pero que queremos que vuelva a tener los 1.300 trabajadores que alguna vez tuvo, y que vuelva a crecer su plantel y que se vuelva pujante y que vuelva a recuperar los negocios y mercados que ha perdido. Y es el esfuerzo de todo un país para levantar esta empresa, radicada en Mendoza, porque Mendoza es Argentina también, y porque si hay un problema en Mendoza, hay un problema en la Argentina. Y si Mendoza tiene una necesidad, la Argentina tiene que atender esa necesidad. Es lo que hemos hecho siempre y es lo que seguimos haciendo. Y en ese encuentro de mantener en pie una empresa emblemática de alta capacidad tecnológica, que es IMSA, en esa alegría que me causa abrazar a los que trabajan aquí y verlos contentos, y supongo que hace un año atrás la cara era de más angustia, no de la felicidad que tienen hoy de tener asegurado, de sentir que se ha asegurado su fuente de trabajo. La verdad, todo eso es el esfuerzo de todos, de todos. Y es tan importante que eso lo tengamos en cuenta, porque bien dijo el gobernador, la verdad, terminan todos los días creando distancias entre nosotros y a veces por esa distancia la gente padece. Y lo que no hay derecho es que la distancia, que algunos llaman grietas, postergue el desarrollo y el futuro de la Argentina. Y cuando todos tenemos claro que lo que estamos haciendo es en favor de una comunidad, en este caso en favor de la Argentina, porque perder una empresa de la talla de IMSA era una enorme pérdida para toda la Argentina, no era una pérdida para Mendoza, era una enorme pérdida para toda la Argentina. Si nosotros entendemos eso de una vez por todas, todo va a ser más fácil. Si aprendemos a respetarnos en la diversidad, todo será más fácil. Si aprendemos a construir juntos en la diversidad, todo será más fácil. Esto es lo que pasó aquí, en IMSA. Y es un buen modelo que tomemos para darnos cuenta que con el esfuerzo de todos podemos hacer un país diferente. Y podemos sobrellevar la pandemia como lo estamos haciendo, enfrentando un virus maligno, dañino, que se lleva la salud y la vida de la gente, pero sin descuidar la necesidad de que la Argentina siga creciendo y desarrollándose con más igualdad y justicia social. Muchas gracias a todos, felicitaciones a IMSA, felicitaciones a los trabajadores y a las trabajadoras. Y bueno, felicidades también a Mendoza porque ha recuperado una empresa emblemática para la provincia y para la Argentina. Muchas gracias. Quedaba pendiente hablar de la coparticipación. Nación, ciudad. Va rumbo a la Corte. Contanos, Damián. Sí, de hecho lo que va es a que la Corte termine resolviendo la disputa que hay entre la Ciudad de Buenos Aires y la Nación, disputa que se inició el año pasado cuando el Gobierno Nacional decidió recortar parte de la coparticipación que recibe la Ciudad de Buenos Aires y hacer una ley para definir cómo se iba a compensar a la ciudad por el traspaso de la Policía Federal. Ayer hubo una última instancia de diálogo en la Corte Suprema que fracasó. ¿Qué ocurrió? No acordaron el monto que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires para financiar la transferencia de la policía. La ciudad dice que necesita 95.000 millones anuales. El Gobierno Nacional está dispuesto a darle 24.500 millones de pesos anuales. La brecha es enorme. La reta está reclamando que efectivamente el Gobierno Nacional le devuelva algunos puntos de la coparticipación
que la Nación le retiró, y por otro lado la Nación dice que hay que definir un monto fijo, tal como se estableció por la ley que se sancionó el año pasado. ¿Qué va a ocurrir ahora? La Corte Suprema, en la audiencia de ayer, la última que fracasó, le dio a la Nación 60 días para que escriba sus argumentos en el juicio que inició la ciudad de Buenos Aires, es decir, que en estos 2 meses va a tener que responder, y la Corte Suprema entonces quedará, después de estos 60 días, para poder definir una disputa entre la Nación y la ciudad de Buenos Aires. La ciudad confía, como ocurrió con el tema de la presencialidad en las aulas, que la Corte Suprema vuelva a darle la razón, porque entienden que el fondo de discusión es el mismo, que la Nación tomó una decisión que afecta a la autonomía de la ciudad de Buenos Aires sin haberla consultado, que en este caso tiene que ver precisamente con los recursos que recibe la ciudad de Buenos Aires. Un dato clave: la Corte Suprema podría llegar a resolver unos días antes de las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, que están ya programadas para el próximo 12 de septiembre, es decir, con un impacto muy fuerte en el medio de la campaña electoral. Finalmente la AFIP oficializó la postergación del vencimiento de impuestos. ¿De qué se trata, Claudio? Claro, es un dato importante para aquellos que tienen que hacer la presentación y pagar el impuesto a los bienes personales y el impuesto a las ganancias. Hablamos de individuos, de personas que debían hacerlo. En principio estaba pautado para que esto fuera entre el viernes de la semana que viene y el lunes de la otra semana. Bueno, finalmente la AFIP decidió postergar, aún sin fecha, la presentación de ambos impuestos. Lo había hecho hace algunas semanas con las empresas, ahora llegó el turno para los individuos. No está la fecha precisa todavía, la AFIP lo decidió, lo comunicó. Se especula con que la nueva obligación estará pautada para la segunda semana de julio, o sea, para dentro de un mes, haciendo caso a lo que le habían pedido los contadores. Bueno, finalmente la AFIP entonces postergó la presentación y pago de bienes personales y de ganancias. Y por otra parte, hoy tempranito habló el jefe de gobierno porteño Horacio Rodríguez Larreta, le contestó a Carla Bisotti. Así es, le dijo: me parece importante que todos estemos obsesionados por vacunar, dijo Larreta, porque Bisotti, la ministra de Salud, claro, había pedido a los espacios políticos que bajen la atención y que bajen un poquito también la obsesión con el tema de Pfizer. Otra noticia que tiene que ver también con las vacunas, ya para ir cerrando, atención porque el fiscal Marijuán le pidió a Bisotti que informe cualquier cambio en el contrato con AstraZeneca. Hubo una denuncia, ahí está investigando este contrato por el que AstraZeneca se había comprometido a los 22 millones de dosis, y lo que le pide Marijuán a Bisotti es que cualquier cambio que hagan en el contrato se lo informen, porque están monitoreando a ver si hubo algún delito en la negociación con AstraZeneca vinculada a Hugo Sigman. Eduardo. Muy bien, muy bien. Vamos llegando al final. Ya llega Marcela Pagano con más información, la continuidad en A24, una jornada de invierno, pero muy agradable, muy agradable, con cielo despejado, muy buen tiempo. ¿Cuánto? 18 grados en este momento. Esta es la imagen de la ciudad de Buenos Aires. ¿Qué hay que seguir de cerca, Damián? Bueno, de hecho, algo que, hablando de temas vacunas y la ciudad de Buenos Aires, algo que recién acaba de ocurrir en la legislatura, donde la legislatura porteña le habilitó el pedido que hizo Horacio Rodríguez Larreta para que le permitan comprar vacunas, negociar y también firmar contratos de confidencialidad eventualmente para conseguir vacunas en el exterior. De todos modos, el ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires dijo que lo han intentado comprar y los laboratorios dijeron: por ahora no tenemos vacunas para vender. Casi las 3 de la tarde, Maxi. Bien, Eduardo, nos reencontramos mañana. Simplemente una cosa con el tema del presidente en Mendoza. Mendoza es una de las provincias que está complicada en términos de contagio. Vimos lo del otro día de Godoy Cruz. Hay con el gobernador Suárez toda una disputa respecto a las restricciones y demás. El presidente está en un momento de campaña también, ¿no? Pues va a Mendoza, habla desde allá. Esto de INSA es importante. El Estado se hace cargo de una empresa histórica con mucha tecnología encima y demás. Pero bueno, en vez de volver al tema de los actos virtuales y demás, el presidente está recorriendo el país, quiere mostrarse que está activo de un lado para el otro, pero justo fue una provincia donde hay bastantes roces por el tema de cómo se aplican las restricciones. Eduardo, nos reencontramos mañana. Bien, Maxi, gracias por todo. Nos vamos mañana a la 1. Te vamos a estar acompañando con toda la información y como te lo dijimos al principio del